Café con Datos, un podcast del Instituto de la Justicia bajo la producción de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrega. Esta mañana, en esta oportunidad, en este primer episodio de Café con Datos, estaremos analizando cuál es la situación de Honduras sobre el riesgo del sistema financiero, luego de que esta semana conociéramos los resultados de este análisis realizado por la calificadora de riesgo Standard & Poor's. Para abordar esta importante temática, ya los veían ustedes hace unos segundos. Nos acompaña en nuestro podcast la especialista en finanzas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Lilian Rivera, y está con nosotros también Dustin Santos, máster en Economía y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos a disfrutar una taza de café y para compartir un tema que sin lugar a dudas lo hemos escuchado en las últimas horas, algunos aún no conocemos con detalle qué representa, pero va a ser muy importante entonces que ustedes pongan ese ingrediente especial en este podcast. Ustedes los datos y nosotros ponemos el café. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la oportunidad. Es importante hablar justamente sobre este análisis que ha realizado esta calificadora de riesgo Standard & Poor's sobre la situación de la industria bancaria en nuestro país. Y justamente vamos a comenzar hablando sobre qué es lo que realiza realmente esta calificadora, qué representa este informe. Lilian, básicamente en términos generales, ¿qué nos reflejan estos datos? Estas agencias calificadoras evalúan el riesgo y la capacidad de pago de tanto de empresas, del gobierno, y en este caso, pues, esta evaluación está orientada al sistema bancario. Evalúan la capacidad de pago y toman en cuenta criterios y estándares internacionales. En base a esas métricas nos van evaluando y generan resultados, análisis como el que estamos discutiendo. Las evaluaciones al gobierno de Honduras se efectúan de forma anual y son un poco más completas. Se efectúan análisis tanto de aspectos macroeconómicos, aspectos fiscales, incluido también el tema financiero. Y ya esta evaluación es un poco más específica para todo el sistema bancario. ¿Y de dónde surgen estos datos para que esta calificadora haga este análisis y ofrezca estas valoraciones? Son fuentes oficiales que tanto los equipos técnicos de Standard & Poor's obtienen a través de publicaciones que realizan las instituciones de gobierno o también solicitudes que se hacen a las instituciones. Son fuentes oficiales. De forma puntual, de una manera clara para que lo entendamos, este informe que trascendió esta semana, sin embargo, fue publicado en febrero del presente año, lo que nos dice es cómo está Honduras en cuanto a su situación financiera y especialmente la industria bancaria. ¿Es así? ¿Cómo comprendemos esto? Sí, correcto. Y evalúa y sitúa a Honduras y nos compara con otros países para ver cómo están nuestros vecinos o cómo están otros países que tienen economías similares a las nuestras, y muestra también ese informe una serie de retos y desafíos que se tiene como país, que tenemos que dar avances significativos para poder generar cambios. Bien, creo que estamos claros hasta ahí y me corrige si estoy equivocada, pero entendíamos que esta calificadora pues lo que hace es colocar en una escala de 1 al 10 a diferentes países. Entre más nos acercamos al número 10, son países que están en mayor condición de riesgo. Esta podría ser una explicación para que lo entendamos. Si es así, Honduras ha sido colocada en la calificación número 8, países donde está también Costa Rica, está Armenia, Paraguay, Jamaica, por mencionar algunos. Significa que estamos en un nivel más o menos alto de riesgo. ¿Cómo comprender desde una perspectiva general esa posición en la cual se nos ha colocado, licenciado Dustin? Sí, gracias. En materia de evaluación de riesgo bancario, lo que siempre se trata de evitar es el riesgo sistémico. Ese es el riesgo más grande que existe en un sistema financiero. ¿En qué consiste? En que una institución importante, por ejemplo, se pueda contaminar de algún riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de tasa de interés, etcétera,
y que luego pueda contaminar al resto del sistema financiero, lo cual podría traer que caigan varias instituciones financieras y con eso un colapso de la estabilidad financiera e incluso hasta de la economía de un país. Ya han habido depresiones o recesiones grandes en el pasado, como la gran recesión que hubo la gran recesión financiera entre 2007 y 2010, o incluso la Gran Depresión en los años 20 también en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que trata de evitar. Cuando una calificadora como Standard & Poor's hace esta evaluación, ubica en distintos niveles de riesgos a grupos de países. En efecto, Honduras está en el nivel de riesgo 8, pero dentro de ese nivel de riesgo califica distintos indicadores. Uno es, por ejemplo, el tema del riesgo de una resiliencia económica, que si el país tiene resiliencia económica o no. Ahí Honduras está como alto nivel de riesgo. Eso no necesariamente por el sistema financiero, sino simplemente por el tipo de economía que tiene Honduras. Ya sabemos que Honduras es una de las economías más vulnerables del mundo por el tema climático, por los shocks externos, por el mismo clima político, por el clima de inversión adverso que hemos tenido en los últimos años, etcétera. Entonces, ese es un indicador importante, pero hay otros que son específicos del sistema financiero, como por ejemplo el riesgo crediticio. El riesgo crediticio es alto. Honduras tiene un alto riesgo crediticio. Ahora, esto es así por la misma estructura de la economía de Honduras, que no ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años incluso. Dependiente de un sector agrícola, tanto en empleo como en producción. Y ahí, si un país es dependiente de un sector agrícola, en empleo y en producción, pues es más vulnerable a los shocks, por ejemplo, climatológicos, a los precios internacionales de los commodities, a los shocks internacionales, a los cuellos de botellas en las cadenas de suministro, etcétera. Entonces, el hecho de que Honduras tenga un alto riesgo crediticio refleja de que la población que opta al sistema financiero, no toda, sino porque Honduras tiene una inclusión financiera muy baja, pues tenga un bajo comportamiento para honrar los pagos de sus deudas. Entonces, por eso el riesgo crediticio es alto. Si el riesgo crediticio es alto, eso puede poner en precario la estabilidad financiera de las instituciones. Entonces, ahí es donde entran otros indicadores como son qué regulación está implementando el país, y aquí entran algunas regulaciones y estándares internacionales para mitigar la materialización de ese riesgo de impago por el alto riesgo crediticio. Y en eso también Honduras fue calificado en el hecho de que no ha avanzado mucho. Si uno mira los últimos 5 años, la calificación de Honduras sigue estando en ese grupo de riesgo de 8 países. Para darle una idea, los países que están en el grupo 1, por ejemplo, son Hong Kong, Singapur, Japón, o sea, Suiza, por ejemplo. Entonces, estamos muy lejos, tanto en regulación financiera, como en capacidad de pago, como en desarrollo del sistema financiero de esos países. Y eso entonces hace que nuestro sistema financiero sea más vulnerable y que haya que estarle prestando más atención a todos los acontecimientos. Y especialmente la relación importante que tiene el sistema financiero con el desarrollo de la economía. Es importante porque este informe también de alguna manera avisora que los próximos 2 años sí, las condiciones económicas del país van a continuar estables. De alguna forma incluso hace mención de esa reducción del déficit en el año anterior. Es decir, se habla de estabilidad, pero no se pronostica mejoría en cuanto a la economía de Honduras. ¿Cómo comprender esto? Eso es un poco irónico, porque la estabilidad viene, digamos, y que es bueno, pero por las razones incorrectas. Pero las razones incorrectas, ¿por qué? Por ejemplo, el tema de la reducción del déficit. ¿Por qué se redujo el déficit? Entre otras razones, por la baja ejecución que ha tenido el gobierno. Entonces, claro, si ejecuta menos, pues entonces menos probabilidad de que pueda entrar en déficit. Y eso es algo que hemos visto a lo largo de estos últimos 2.5 años, al menos en el actual gobierno, la poca ejecución. Y eso, pues, obviamente hace que el déficit disminuya. Eso sin mencionar el impacto que tiene el gasto finalmente. Y si hablamos, por ejemplo, de la inversión pública, que ha sido muy baja. Todas estas cosas las ve Standard & Poor's y pronostica que para los próximos años, pues no va a cambiar mucho nada. Digamos, el Banco Central recientemente dijo que el país iba a crecer entre 3.5 y 4% en los próximos años,
Eso es lo que ha venido creciendo el país en promedio en los últimos 20 años. O sea, no hay nada nuevo. Ya se ha discutido en distintos foros por distintos académicos que para que Honduras salga de la pobreza generando riqueza, tiene que crecer mucho arriba del potencial económico que tiene. Es decir, por ejemplo, a tasas arriba del 6-7% y de manera sostenida. Es decir, no crecer 6% un año y luego volver a caer a 4%, 3%, sino crecer 6-7% durante 15 años de manera sostenida y sostenible, como ahora con el tema de la gestión del riesgo climático también. A inicios de este año conocimos los resultados del índice de percepción de corrupción y que sitúa a nuestro país en la posición 154 de 180 países, lo cual pues nos muestra una situación que debe de preocuparnos en cuanto a los índices de corrupción, de acuerdo a estos datos que son publicados por Transparencia Internacional y que son conocidos en varios países del mundo y desde luego también Honduras. Esos niveles de corrupción, la situación de la débil situación de nuestro Estado de Derecho, la forma en cómo también se percibe esa debilidad en la democracia en nuestro país, en la institucionalidad, podrían estar vinculadas con esta situación de la economía de nuestro país. ¿De qué forma existe esa relación? Sí, como decía Dustin, todas estas calificaciones de riesgo, mucho de mantenerlas o de haber en un determinado momento alcanzado a tener una actualización, viene dado por la estabilidad macroeconómica y fiscal y por la implementación básicamente de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, esto está condicionado a que, si bien es cierto, tenemos bajos niveles de déficit fiscal y relativa estabilidad macroeconómica, vemos que eso todavía no se traslada en bienestar a la población, porque en términos de déficit fiscal, si bien es cierto, es bajo, fue bajo, ha sido en los últimos años bajo, pero no es bueno para la población, porque se tiene presupuesto disponible, pero por la débil institucionalidad no logra ejecutarse eso, entonces no se traslada en bienes y servicios a la población. Todos los temas de combate a la corrupción, todo el tema del débil Estado de Derecho que tenemos, definitivamente son factores que afectan y que no dejan que el país se desarrolle como debería. Con temas de corrupción vemos que hay muy poco, se hace muy poco esfuerzo, a pesar de que se dice mucho, se utiliza, podríamos decir, muchas veces hasta como un eslogan, pero a la hora de materializar acciones no son concretas. Se habla de una nueva ley de compras y contrataciones del Estado que va a venir a ayudar a transparentar la ejecución de los recursos públicos, pero todavía no la conocemos como población. Y así, entre otros aspectos, todavía tenemos bajas asignaciones presupuestarias para las instituciones de control. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas tiene baja asignación presupuestaria, el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Y qué vamos a decir también? Pues no podemos dejar de mencionar lo que sucedió el año pasado, donde el gobierno decide suspender algunos controles, todo el tema de compradores certificados, y lo hace con el objetivo, porque una circular lo plantean, que es para acelerar los niveles de ejecución. Entonces, no precisamente tener controles significa una limitante, ¿verdad?, para ejecutar. Y quitar los controles preocupó realmente de la calidad de esa ejecución de esos recursos. Y luego también el tema de acceso a la información pública, estuvo suspendido por más de 60 días el portal del Instituto de Acceso a la Información. Entonces, la unión de esos dos elementos, más los mecanismos de compras directas, nos preocupa mucho sobre el manejo de los recursos públicos y pues que pudiera dar indicios o prestarse pues a temas de corrupción. ¿Y cómo mejorar estas condiciones económicas del país, pero de forma particular de los hondureños? Todos en algún momento hemos estado endeudados, se ha adquirido una deuda y la capacidad de pago cuando se adquiere una deuda pareciera que se ve más reducida. Y en el caso de aquellos hondureños en condiciones de mayor vulnerabilidad, la situación es aún más crítica. Esta situación obviamente afecta y está vinculada con estos resultados de este análisis que ha trascendido a través de esta calificadora de riesgo.
¿Cómo revertir esa situación? ¿Cómo mejorar la capacidad de ingreso de los hondureños? Sí, como le decía, en el caso del sistema financiero, la demanda de crédito se dice que es una demanda derivada. ¿Derivada de qué? Derivada de la actividad económica. Entonces están íntimamente ligadas. Si la actividad económica es mínima, si cae, o si, por ejemplo, hay mucha incertidumbre, ya sea de lo que puede hacer el gobierno o del clima de negocio en general, entonces va a haber menos demanda de crédito. ¿Cuál es la demanda de crédito característica del sistema financiero hondureño? El sistema crédito comercial y crédito de consumo. Crédito comercial, que son actividades de compra y venta, como ya sabemos, ese es el tipo de economía a través del crédito o que está financiando el sistema financiero en Honduras, que no es malo, pero ahí es donde usted mira, por ejemplo, los cuentapropistas o al sector informal, mucho del sector informal, por ejemplo, y una gran parte del sector, de un sector formal que no encuentra créditos para actividades más productivas. ¿Por qué? Porque probablemente son actividades que son más riesgosas, porque son incipientes, por ejemplo, vienen comenzando. Y todo lo que viene comenzando y no tiene historial, porque no tiene historial de crédito, por ejemplo, pues es más riesgoso. Entonces, la estructura de la economía de Honduras, un alto sector informal, casi 70% de la población, y por otro lado, una actividad económica primordial, agrícola y comercial, hacen que la inclusión financiera en el país sea baja. En Honduras, prácticamente menos del 45% de los adultos tienen acceso a instrumentos financieros, particularmente, por ejemplo, a cuentas bancarias. Eso es un nivel muy bajo y no ha cambiado mucho desde el 2017, incluso hasta la fecha. Recientemente le dieron un premio creo que al regulador, una asociación internacional de inclusión financiera, por promover alguna medida del tema del género en el tema de inclusión financiera, lo cual es bueno. Sin embargo, esas estadísticas de inclusión financiera verdaderamente, de que más personas tengan acceso, asequibilidad y uso de los instrumentos o de los servicios financieros, eso no ha cambiado mucho. Y si eso no cambia, entonces el sistema financiero va a seguir teniendo el mismo nivel de estabilidad o digamos de riesgo alto que tiene también en la parte de crédito que ha tenido en los últimos años. Y lamentablemente se va a estar perdiendo tiempo entonces por parte de los nuevos gobiernos de hacer verdaderamente cambios profundos, ¿no? Algunas de las alternativas que están surgiendo en el mercado, y tal vez ustedes han escuchado hablar de ellos, son, por ejemplo, las fintech, las tecnologías financieras, que son alternativas al sistema financiero tradicional. Eso ha sido iniciativa del sector privado en Honduras y en muchos de otros países centroamericanos. Ponerle y prestarle atención a este tipo de iniciativas, promoverlas, hacer alianzas con el sistema financiero, o, por ejemplo, centros de investigación o apoyo presupuestario para investigación de parte del gobierno. Eso sería bueno, por ejemplo, para complementar lo que el sistema financiero tradicional no ha podido atender en este sector que está postergado. Y de forma puntual, justamente, ¿qué recomendaciones son las que se pueden generar para el gobierno justamente para revertir esos datos que ya nos mencionaba Dustin? El hecho de que los hondureños de una forma mucho más fácil puedan tener acceso a un préstamo y de esta forma, pues, mejorar las condiciones de estos sectores de la población. Sí, definitivamente todo pasa también por la capacidad de pago de los hogares, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante, siempre con lo que decía Dustin, todo el tema en qué sustenta nuestro crecimiento económico. Entonces vemos mucho de intermediación financiera, tema de comunicaciones, temas agrícolas, maquila, pero es necesario que se empiecen a implementar medidas de políticas que nos hagan hacer cosas diferentes, cambios radicales, porque si no vamos a seguir teniendo crecimiento económico similar a lo que hemos tenido en los últimos 20 años, entonces los resultados van a ser los mismos. Pero no ha habido crecimiento, o sea, se habla de una estabilidad. Crecimiento económico, el cierre del 2023, de acuerdo a los datos del Banco Central, se cerró con 3.9 y de acuerdo a las proyecciones del programa monetario, se estima un crecimiento entre 3.5 y 4.5. Pero como decimos, eso es prácticamente lo mismo, un crecimiento plano, lo mismo que ha venido sucediendo en los últimos años. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se va a ver reflejado? Pues prácticamente vamos a seguir en las mismas condiciones, los mismos problemas estructurales con altos niveles de pobreza, desigualdad
que al final se traslada pues en menores ingresos para los hogares y que, como dice usted, a la hora de la hora, al tener menos ingresos y tener obligaciones, se busca a buscar endeudamiento. Sin embargo, la capacidad de pago sigue siendo limitada. Entonces aquí es importante pues hacer esos cambios radicales, esas medidas que lleven a generar mayores oportunidades. Y aquí también viene el tema del clima de inversión, ¿verdad? Que hemos visto muchos temas que preocupan, como el tema de la ley de justicia tributaria, qué va a pasar, el tema de la salida de Honduras a la CIADI, muchos cambios repentinos que al final no le favorecen al país ni a la atracción de inversiones, y por ende, si no hay más inversiones, es bien difícil que se creen oportunidades, generar empleo y que se mejoren los ingresos de las familias. Y en términos generales, pues, que mejoren las condiciones de vida de la población. Claro. Lilian menciona y subraya la importancia de implementar cambios radicales. Sí. En un ABC, ¿cuáles deberían ser esos cambios radicales? Sí, uno de los grandes problemas de la economía hondureña en los últimos años es la falta de diversificación y especialización de la producción. Volvemos al mismo tema. Seguimos produciendo lo mismo en los últimos 30 años. Entonces, algunos centros de estudio, como el Centro de Investigación de Harvard, que ellos publican un índice que se llama Índice de Diversificación de la Producción, ubica a Honduras en las últimas posiciones. Justamente no han avanzado en la diversificación de la producción, pero estos estudios también dan ciertas ideas sobre qué podrían hacer algunos de estos países de acuerdo a los potenciales que encuentran en esos países. Y dicen, en el caso de Honduras, Honduras tiene que dar saltos gigantescos, no saltos pequeños, es decir, no hacer pequeños cambios. Si, digamos, si estábamos produciendo solo los granos de café y exportándolo, pues, digamos, metámosle un valor agregado. No basta solo con eso, hay que hacer cambios estructurales. Ahora, esos cambios estructurales, mucha gente a veces piensa, tiene que venir la idea de los gobiernos. El gobierno tiene que decir qué es lo que vamos a producir. No, el gobierno lo que tiene que hacer es poner la mesa y las cartas sobre la mesa de manera clara, las reglas del juego claras, un clima de inversiones claro para que las personas puedan aprovechar al máximo su misma idea, su misma innovación, y pueda surgir los mercados naturalmente. ¿Cuánto se ha hablado del potencial que tiene Honduras por la posición geográfica que ocupa? Ahora están hablando de megaproyectos, incluso, claro, es otro tema, pero justamente por el potencial que tiene Honduras. Pero se ha aprovechado verdaderamente, ¿y qué es lo que ha coartado que ese potencial no se aproveche? Bueno, la corrupción, por ejemplo, la inestabilidad política, la inestabilidad social, que todo eso se traduce en pobreza y es como un círculo vicioso. Entonces, si un gobierno quiere ayudar, algunos economistas dirían, pues que no estorbe, pero otra cosa que se puede hacer es dar los incentivos correctos al sistema, al sector privado y a la iniciativa privada para que ellos puedan desarrollar sus propias actividades. Infraestructura es elemental, lógicamente. Un clima de negocios claro, con reglas claras, que no se esté cambiando de año a año y que pueda dar previsibilidad a largo plazo, por ejemplo. Leyes o reformas que sean en pro del clima de negocios y no que generen más incertidumbre, como lo que estamos viendo que mencionaba la licenciada, el tema de la ley de justicia tributaria y, lógicamente, el Estado de Derecho y la seguridad social, la seguridad ciudadana. Y sumado a esas recomendaciones puntuales orientados a impulsar esos cambios radicales que ya mencionaba Dustin, ¿cuál sería el rol del sector privado, el rol de la sociedad civil también para sumar esfuerzos orientados a mejorar la economía de Honduras y de los hondureños? Y aquí es muy importante mejorar la calidad del diálogo que se tiene. Como es cierto, es correcto, el gobierno le corresponde crear las condiciones habilitantes, mejorar la calidad de servicios que se presta, crear infraestructura productiva, que hasta eso pues hemos visto que a pesar de que muchas veces se priorizan algunos proyectos, no se ejecutan oportunamente y al final todos perdemos como hondureños. Entonces, en ese sentido, tenemos que mejorar ese diálogo,
ponernos todos, pues, como decimos, la camiseta de hondureños, ver cuáles son las mejores condiciones y en conjunto entre empresa privada, sociedad civil, academia, organismos internacionales y el mismo gobierno, diseñar estrategias que coadyuven y que nos lleven a mejorar esas condiciones de vida. ¿Cómo valoramos esta estrategia del gobierno? O le consulto, le cambio la pregunta. ¿Existe una estrategia por parte del gobierno para mejorar las condiciones económicas del país? Existe un plan que fue con el que la presidenta Castro entró a su gobierno. Sin embargo, vemos que lo que hemos estado viviendo en estos últimos años es muchas veces continuidad de algunas cosas que se estaban haciendo, que no del todo es malo, porque se le puede dar continuidad a cosas buenas, pero también vemos que venimos con los mismos rezagos. Entonces, no se ve un plan o estrategias en los diferentes sectores, como el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, no se ven medidas concretas y tampoco vemos que evalúan y que hacen cambios de manera positiva para que nos ayuden a mejorar las condiciones, porque en temas de seguridad seguimos siendo de los países, el segundo país con índice de homicidios más altos de Latinoamérica. Entonces, a pesar de que si nos vemos solo como Honduras, nos vemos solos, sí ha mejorado, ha disminuido la tasa de homicidios, pero sin embargo, cuando nos comparamos a nivel internacional, seguimos con los mismos problemas. Y así con temas de pobreza, desigualdad, la migración es un factor también preocupante, que tenemos un incremento en el 2023 respecto al 2022 como arriba del 20%. Entonces, todos esos temas siguen ahí preocupando a la población y nosotros no vemos medidas concretas por parte del gobierno. ¿Comparte estas valoraciones? De acuerdo, de acuerdo. Algunos dirían que lo que hay es una estrategia política, pero no hay una estrategia económica de parte del gobierno. No hay una estrategia económica justamente para mejorar las condiciones de vida. Al final del día, la situación económica define muchas de las situaciones en otros ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema social, la situación económica incide. Lógicamente, si no hay inversión, pues hay desempleo y eso afecta a la pobreza. Y lo que vemos es que las actividades o las acciones que tiene este gobierno generan incertidumbre más bien. Cada año hay una nueva noticia, pero esa nueva noticia lamentablemente es negativa. Por ejemplo, este año inició con la salida de la CIADI, ¿no? El año pasado habían otros temas. Entonces, pareciera que hay mucha improvisación. Es cierto, algunos dicen que quedan 2 años todavía, pero es muy difícil, digamos, ser positivo. ¿Por qué? Porque los 2 años que quedan son años que, como ya sabemos, empieza la parte política ya para las próximas elecciones, ya lo estamos viendo, de hecho. Entonces, como yo le decía anteriormente, pareciera que se ha desaprovechado una oportunidad para hacer cosas nuevas y cosas verdaderamente que cambien la estructura de cómo funciona la economía hondureña, que pueda incidir en la calidad de vida de las personas. Lamentablemente no se ha visto. Vamos a finalizar este espacio con estas valoraciones puntuales y, más importante aún, ese llamado a los hondureños. Temas como estos, por supuesto, que nos impactan, nos deben de importar y aunque son temas económicos y que la gran responsabilidad obviamente recae en las autoridades de gobierno, todos también jugamos un rol muy importante para revertir la situación de nuestro país, especialmente en estos temas económicos. Licenciada Lilia. Sí, no, el llamado es a primar el bien común. Ya no queremos seguir viendo gente en hospitales que no tiene acceso a medicamentos, el tema de infraestructura educativa dañada, que al final viene a ser un aspecto que limita también la educación de los niños, y hacemos pues el llamado a la sociedad en general y al gobierno a que tengamos un diálogo franco donde todos sumemos esfuerzos y aprovechemos todas esas oportunidades. Honduras es un país bello y no podemos perder la esperanza de soñar en un país mejor. Licenciado Dosti. Bueno, me parece excelente la reflexión de Lilian. Yo creo que eso es a lo que aspiramos. A nivel del sistema financiero, digamos, yo le puedo decir que ojalá que el sistema financiero hondureño se siga profundizando, ¿no? Profundizando es que no solo sigamos dependiendo de los instrumentos básicos para poder optar al crédito, sino que podamos profundizar, desarrollar un mercado de capitales, por ejemplo, complementar con un mercado fuerte
vigoroso de fintech, innovador de fintech también, para que los jóvenes especialmente puedan tener alternativas. En la medida que existe más alternativas, existe competencia, las tasas de interés van a bajar, los precios van a bajar, van a haber más productos y las personas van a poder optar a ese crédito que necesitan para poder emprender. Lógicamente todo esto va acompañado de ese clima de negocios positivo que necesitamos, que para ello se necesita un diálogo fuerte, que ojalá que este periodo político que inicia a partir de este año no vaya a nublar la mente, y la mente de los tomadores de decisiones, sino que pueda existir armonía y que a la par de ese desarrollo se pueda ir haciendo un buen trabajo para el bienestar de la economía. Gracias a ambos por compartir este café con datos con nosotros. A ustedes también gracias por acompañarnos. Con nosotros Lilian Rivera, especialista en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y Dustin Santos, máster en economía, catedrático también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, exgerente de regulación y estudios de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Café con Datos. A ustedes también les invitamos para que a través de las redes sociales de la Asociación para una Sociedad Más Justa puedan seguir nuestros próximos episodios y también sugerirnos temas para abordar en este espacio que es impulsado por el Centro de Pensamiento del ASJ, el Instituto de la Justicia, bajo la producción también del capítulo en Honduras de Transparencia Internacional. Que estén bien. Hasta la próxima.